Esto es Pulso Político, bienvenidos en este domingo 17 de marzo. Soy Carlos Rabascal y el día de hoy vamos a analizar los efectos de la crisis económica mundial en Latinoamérica. Por cierto, yo le añadiría también crisis moral y ética. Para tratar sobre esta crisis económica mundial, originada por una economía rentista, originada por una economía especulativa, dejando la producción, concentrándose en el capital y dejando al ser humano a un lado, se ha originado pues lo que vivió Estados Unidos hace poco, lo que está viviendo Europa, y en contraste tenemos una Latinoamérica que hasta papa tiene. Una Latinoamérica que está en todos los aspectos de moda en este momento. Una Latinoamérica que tiene indicadores macroeconómicos que para Europa y para Estados Unidos, para los países desarrollados, son hoy día indicadores de ejemplo e indicadores que no son solo cifras, sino que también de pronto pueden representar grandes oportunidades para grandes inversionistas que quieran no constituirse en inversionistas golondrinas, sino que quieran realmente aportar al desarrollo latinoamericano. En términos de inversión de riesgo, sí, pero en términos de inversión orientada a la producción, a la generación de empleo, a una inversión que sea sostenida en el tiempo. Para analizar entonces los efectos de la crisis económica mundial en Latinoamérica, veamos a quienes hemos invitado. Pedro Páez, PhD en Economía, vicepresidente de la Función de Transparencia y Control Social del Ecuador. Superintendente de Control del Poder de Mercado. Pablo Dávalos, economista con estudios de posgrado en la Universidad de Lovaina. Coordinador de grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Ex viceministro de Economía y Finanzas. Pedro, Pablo, muchas gracias por estar aquí. A propósito de la designación del Papa, no vayan a creer que es broma, Pedro y Pablo. No te confundas, Pablo es del misógino, ¿no? Acuérdate. Sí. Pedro es el que se equivoca. Sí, bueno. Gracias por haber aceptado esta invitación y para hablar sobre un tema que a lo mejor algunos creen que ya pasó de moda, pero yo no creo que ha pasado de moda porque siempre una crisis económica mundial, y sobre todo en países muy adelantados, muy desarrollados económicamente, porque para mí el desarrollo va más allá de la economía, tiene efectos o podría tener efectos en Latinoamérica. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Quiero compartir con ustedes una introducción a un trabajo que ha hecho la CEPAL, que se llama La actual crisis financiera internacional y sus efectos en América Latina y el Caribe. Permítanme leer esto, espero no cansarlos, pero es importante para que nos sirva como introducción al tema. Los factores determinantes de la actual crisis económica y financiera internacional son de naturaleza estructural. En primer término, las instituciones y prácticas de la denominada nueva arquitectura financiera internacional, compuesta por un sistema global de grandes bancos de inversiones, fondos de cobertura y vehículos especiales de inversión, están inadecuadamente reguladas o carecen de cualquier tipo de regulación. En segundo lugar, la crisis se ha desatado en momentos en que se registran fuertes desequilibrios mundiales entre el trabajo y la circulación de capitales, el déficit comercial de los Estados Unidos y el predominio del capital financiero sobre el capital productivo, entre otros. Así, la burbuja del mercado de crédito hipotecario de alto riesgo y la consiguiente deflación de la deuda, junto con el largo periodo de abundante liquidez y bajas tasas de interés antes de la crisis, llevaron a los inversionistas a buscar mayor rentabilidad y a subestimar los riesgos. El alto nivel de endeudamiento del sector privado, sobre todo de los hogares norteamericanos, es más bien un síntoma que refleja los factores estructurales de la crisis, tanto financieros como no financieros, que constituyen la esencia de las economías contemporáneas. Con esa introducción abro entonces el análisis. Pedro Páez. Yo creo que tienes mucha razón cuando dices esta no es solo una crisis financiera, ¿no? Los aspectos morales están ahí presentes, pero es una crisis de civilización. Sonaría demasiado alarmista la cosa, pero estamos hablando de la confluencia de procesos de larga duración, de distinta naturaleza, que en este momento se refuerzan unos a otros. El tema de la crisis energética, de la crisis ecológica, de la crisis demográfica,
ligados a una dinámica interna del capital que, como mencionabas en el párrafo que leías hace un momento, ha puesto en primera instancia no al capital financiero tradicional, sino a un nuevo tipo de capital financiero, a una lógica especulativa que ahora sofoca a la actividad productiva, que ha sido, digamos, la carta de triunfo del capital, de la modernidad capitalista durante los últimos 5 siglos, y ha roto con esa lógica de introducción de la ciencia y la tecnología en el proceso productivo para más bien convertirse en una dinámica básicamente rentista. El problema es que la cúspide del poder mundial ahora depende en su reproducción ampliada de esa lógica rentista y ya no en la inversión productiva propiamente dicha, porque estamos hablando de una crisis estructural de sobreproducción. Y el eje fundamental o el expediente más fácil y más rentable para todos estos sectores está ligado a más especulación, a más desestabilización y a la guerra. Ahora, gracias, Pedro, por esta primera intervención tuya. Vamos donde Pablo, no estoy hablando con los apóstoles, pero sí estoy hablando con grandes académicos del Ecuador. A ver, lo que dice Pedro es tremendamente interesante, pero esta nueva lógica de economía rentista, Pablo, hace que se cometan abusos y que utilicen al mercado como medio para cometer esos abusos. Por supuesto, pero yo no comparto mucho lo que tú decías, Carlos, de que en América Latina estamos tan bien. No comparto mucho eso porque tú decías al inicio que la crisis va mucho más allá de la economía y hablabas de la crisis moral. Evidentemente. Y si tú revisas América Latina vas a encontrar un continente con una conflictividad realmente fuerte. Tú tienes, por ejemplo, en México una virtual guerra civil este momento, ¿no? Donde tienes el narcotráfico este momento presionando por control territorial, tienes a Zetas, tienes a grupos paramilitares controlando los flujos de migrantes a Estados Unidos, tienes en Guatemala las maras, tienes en Colombia una guerra civil, tienes en Perú una conflictividad social asociada, por ejemplo, a la minería, en Argentina, en Chile tienes conflictos fortísimos, tienes los jóvenes, por ejemplo, que están reclamando por una educación pública y gratuita conforme lo establecen los derechos humanos a nivel mundial. Entonces, no es que América Latina exhiba indicadores macroeconómicos y estemos a salvo en absoluto. Y en el caso ecuatoriano es más grave todavía. En el caso ecuatoriano es más grave porque la crisis nos afecta directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque mientras nuestros compatriotas dejan de tener trabajo en Estados Unidos o en España o en Italia, dejan de enviar remesas y nosotros sin remesas no podemos sostener la dolarización de la economía. Es decir, tú puedes ver una interconexión global y una complejidad. La crisis, y en eso coincido con Pedro, va mucho más allá de la economía y nos toca directamente. Es una crisis civilizatoria. ¿Por qué hay presión por las minas? ¿Por qué queremos producir oro? No se produce oro para satisfacer las necesidades de la humanidad, se produce oro para darle un valor a ese capital financiero. Y los países latinoamericanos están haciendo eso. Están entregando enormes extensiones territoriales para producir oro a nombre de, qué sé yo, el crecimiento económico. Ese oro provoca enormes daños ambientales, enorme conflictividad social, pero ese oro finalmente va a ser depositado en las bóvedas de un banco para que sirva como respaldo a esa especulación. Nosotros los ecuatorianos, los latinoamericanos, somos partes del juego de esta economía mundial. No estamos fuera. ¿Es un sistema entonces, Pedro? Claro, esta es una crisis sistémica. Y lo grave de esta situación es que es una situación fractal, porque lo que ahorita está reventando es el remedio que el capital, el sistema dio a la crisis de sobreproducción que ya empezaba a evidenciarse en los años 60. Es decir, el neoliberalismo no es un problema de, qué sé yo, de falta de conocimiento de parte de los economistas o solamente un problema de avaricia por parte de los empresarios. Se trataba de una necesidad de ciertos círculos de poder de mejorar sus tasas de ganancia sobre la base, precisamente lo que mencionabas vos al principio, del rentismo, de bajar los salarios reales, de desmantelar ciertas conquistas sociales, de cambiar, sobre todo en el centro, cambiar lo que había sido el estado de bienestar y ese pacto socialdemócrata, el New Deal en los Estados Unidos, y en la periferia bajarnos los precios sobre la base del chantaje de la deuda externa. Como de pronto todos los países del sur y sobre todo en América Latina estuvimos desesperados por conseguir dólares de los excedentes de balanza de pagos para poder pagar la deuda, teníamos que vender a precio de gallina enferma los productos para poder conseguir un poco más de mercado, lo cual al final terminaba siendo totalmente contraproducente, porque todos éramos en una carrera hacia el fondo por ver quién vende más barato nuestras cosas.
Y como lo único que teníamos para abaratar nuestros productos, en la medida en que no podíamos desarrollar nuestra productividad desde el punto de vista de la tecnología, en lo fundamental, era abaratar la fuerza de trabajo y abaratar la naturaleza, matando el talento humano y matando nuestra biodiversidad, que son los ejes fundamentales de lo que sería un desarrollo alternativo. Así es que estos temas se han ido complicando, lo que en principio se convirtió en 10, 20 años de ganancias extraordinarias en el norte, rápidamente empezó a convertirse en el remedio peor que la enfermedad, porque esa globalización y esa financiarización devino en los grandes desequilibrios macroeconómicos y devino en una desproporcionada hipertrofia del aparato especulativo con respecto al aparato productivo. ¿Tú querías opinar algo? Sí, sabes que las crisis, uno pensaría que cuando escucha ese término significa que el sistema está mal, pero los descubrimientos que se hacen, la constatación de cómo se estructura el capitalismo, da cuenta de que lo mejor que le puede pasar al capitalismo de ahora son las crisis. Es decir, las crisis, en vez de revelar que el capitalismo está mal, ¿no?, se han convertido en una excelente oportunidad. Te pongo un ejemplo. Cuando estalló la crisis de la subprime en Estados Unidos en el año 2007, la gente de Morgan Stanley se reunió para ver qué hacían y emitieron unos papeles que se llaman Credit Default Swaps, CDS, que son papeles para cubrirte de la crisis. Entonces resulta que cuando hay crisis y la gente no puede pagar, tú activas los Credit Default Swaps y ganas más que si la gente tuviese que pagar, por ejemplo, en el caso del sistema financiero. En otras palabras, el sistema ahora ha logrado convertir a las crisis en una enorme oportunidad. ¿Por qué? Porque finalmente le chantajean al Estado, es demasiado grande para quebrar, dicen los bancos privados, le chantajean al Estado y los Estados terminan desembolsando miles de millones de dólares. Para que tengas una idea, el salvataje bancario de 2007, 2008 y 2009 en Estados Unidos y en Europa le costó emisión monetaria pura y dura a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo y al Banco de Inglaterra 3 trillones de dólares. Eso le cuesta a los ciudadanos, a la humanidad. En otras palabras, estamos en un contexto diferente donde ya no es una amenaza ese contexto de crisis, sino que es una oportunidad. ¿Qué significa esto? Que el escenario de aquí en adelante va a ser un escenario de crisis. 3 trillones de dólares para solo el salvataje. No, es mucho más. Solo el salvataje esos 3 años. Y para subvencionar irregularidad. No, pero es mucho más. Ahí está parte a lo que me estaba refiriendo yo hace un momentito. Para que veas el tamaño, mira, es impresionante. Los temas de los derivados financieros como los son 700 trillones son derivados. Son mucho más anteriores y el proceso es mucho más complejo. Por eso es tan importante ubicar no solamente la crisis del capitalismo, sino también el capitalismo de crisis. Es decir, cómo estos sectores del capital aprovechan la situación de dificultad para llevar el agua a su molino, para aumentar su lucratividad. Y en efecto se han convertido últimamente las crisis en un mecanismo estructurante, es decir, desde que se empiezan a aplicar las políticas neoliberales, el propio Fondo Monetario Internacional tiene hecho un inventario desde el 1973, desde la época de Pinochet, hasta el 2006, o sea, 2007, antes de lo de Lehman Brothers. Estamos hablando de 267 crisis. No se puede hablar de un evento pasajero, raro, de una situación extrema. Es una situación permanente a través de la cual, sobre todo el capital financiero, y esto es importantísimo ubicar, porque en la mente de la gente, las personas tienen la idea de que esto es un tema técnico, ¿no? No tiene nada que ver con técnico. Sin duda, están aprovechando una situación de debilidad, de vulnerabilidad de la economía, y expertos como son en demoliciones, saben cómo golpear, saben dónde golpear para provocar caos en un país, para provocar dificultades y exacerbar esa situación rentista que les permite llevar esa plata a su bolsillo. Cuando tú dices son expertos en demoliciones, lo primero que se me ocurre entonces es a esta gente o en este sistema lo que menos les conviene es que existan regulaciones, que existan controles, etcétera. Entonces, el tema es... Es más grave que eso, no les interesa que exista sociedad, no les interesa que existan valores, no les interesa que existan otros elementos que organicen a la sociedad más allá de la dictadura del mercado y la dictadura sobre todo de aquellos mercados controlados desde el interés especulativo, es decir, el cortoplacismo, este concepto de eficiencia que deja afuera de cualquier posibilidad a una cantidad de iniciativas, de energías productivas, ¿no? Y esta concentración entonces de capitales orientados a obtener esta renta en pocas manos para perjudicar a muchos, estamos allá hablando de falta de equidad. Por supuesto, ¿no? Hay un gestor de fondos en Estados Unidos que se llama Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del mundo.
Él decía, refiriéndose a esta industria financiera desbocada, decía que los papeles que genera son armas de destrucción masiva. Y no se equivocaba, porque si nosotros revisamos las crisis se deben justamente a esta enorme especulación que no tiene ningún freno. Si tú revisas los datos, por ejemplo, en Estados Unidos, de cuántos bancos importantes habían en la década de los 90 y cuántos bancos hay ahora, vas a ver que de los 50 bancos más importantes, ahora tienes 4 o 5. Goldman Sachs, tienes Citigroup, etcétera. Es decir, hay un proceso de concentración del capital en Estados Unidos y a nivel planetario, ¿no? Recientemente Naciones Unidas sacó un informe sobre el control monopólico de las grandes transnacionales, ¿no? Stephanie Vitali fue la redactora de este informe, donde se hacía un análisis de las 43.000 grandes transnacionales y se veía los niveles de concentración de poder de esas transnacionales. Y es impresionante porque de las 43.000 grandes transnacionales hay un grupo de 783 transnacionales que manejan 2/3 de la producción agregada mundial. Es decir, nunca como ahora el capitalismo ha estado tan concentrado en pocas manos, nunca como ahora el capital financiero ha tenido tanto poder. Pero aquí se refleja una doble, triple, cuádruple moral, porque si estamos hablando de concentraciones de capitales y cuando vemos que en Estados Unidos, países como Estados Unidos, los aportes a las campañas electorales es de carácter prácticamente ilimitado, entonces estamos hablando de políticos que actúan y legislan en función de corporaciones y no en función de una sociedad, Pedro. Pero ahí viene, y permíteme tener un poquito de tiempo acá para comentar de las vinculaciones que van más allá del moralismo, ¿no? Para comentar cuáles son las vinculaciones esenciales, intrínsecas entre esta crisis estructural del sistema y el desmoronamiento de la civilización, ¿no? Simplemente por tomar un ejemplo que no es único. Pablo hacía referencia a cómo un grupo pequeño de transnacionales, hay otras estadísticas que muestran un tema todavía más concentrado. Algunas dicen 147 corporaciones, el momento en que cruzas la estructura de propiedad, controlan el 40% del PIB mundial. Pero el problema es que ya ni siquiera las cosas se refieren a lo que sería un indicador de la economía real, que es el PIB mundial. El grueso de las inversiones están por encima, es un carrusel autorreferenciado que está en la estratosfera y que cada vez tiene menos relación con la economía mundial. Ahí viene el problema, porque los activos financieros tienen que estar de alguna manera ligados al desempeño del activo productivo subyacente al cual hacen referencia. Y de alguna manera tienen que estar ligados a un principio de propiedad privada. En el mercado capitalista, si no existe propiedad privada, ¿cómo se hacen transacciones? El problema que tenemos ahorita es, y por eso le decía yo a Pablo, la cosa es un poquito más complicada que esa, porque el momento que sumas los CDS, las opciones, los futuros y otro tipo de, todas las siglas que te puedas imaginar en inglés, estos derivados financieros, aparece un nuevo tipo de deuda, que no es la deuda a la que hacía referencia el documento de la CEPAL que leías al principio, la deuda de los estados, la deuda de las empresas, de los hogares. Esa es la deuda normal, la deuda tradicional, ligada a las estructuras de propiedad capitalistas, ligadas a los mecanismos de mercado que inclusive se remontan al derecho romano. Ahora aparece un nuevo tipo de deuda que hace referencia a estos derivados financieros que hacen, que se remiten al mismo tipo de activo, al mismo tipo de propiedad varias veces, de manera redundante, no en condominio como tenemos ahorita acá, sino que, por ejemplo, el caso, a mí me tocó cuando estaba de ministro de Economía, por ejemplo, el ligar, el hacer el seguimiento, que no llegó a ser exhaustivo, que el mismo barril de petróleo ecuatoriano se había vendido ya 13 veces, logramos documentar 13 veces, y me decían que eran muchos más. Acaba de salir, bueno, hasta hace poco era teoría de la conspiración y era un rumor el asunto de que se manipulaba el precio del oro y que cada lingote de oro se vendía varias veces. Entonces decían, no, eso de ahí son puros rumores, una cosa así. Le hacen una convocatoria al Senado norteamericano, al especialista de Goldman Sachs en temas de metales preciosos, y dice, sí, como en todo caso de activo financiero, el activo subyacente se vende más de 100 veces. Es decir, que hay una especie de emisión inorgánica. Y esto es gravísimo. Pongo un ejemplo simplemente para que la ciudadanía pueda ubicar la gravedad y la forma como esto va confluyendo y va acumulándose para generar tensiones que pueden dar lugar a situaciones de conflictos inclusive armados, ¿no? El presidente Chávez, que acaba de morir, ¿no es cierto?, entre otras de las iniciativas políticas magníficas que tuvo fue el demandar que le traigan el oro físico hace un par de años acá a Venezuela, porque él sospechaba que el oro físico que estaba allá en realidad lo habían utilizado para otras cosas, ¿no?
y dijeron que estaba loco y empezaron los rumores en los medios financieros, la literatura especializada. Se tardó un poco la cosa, pero poco a poco empezaron a pedir los otros países también, que dónde está mi oro, que quiero ver mi oro, también las empresas privadas. La estructura de los portafolios de las reservas internacionales empieza a incluir cada vez más metales preciosos en físico, no en papel que representa el metal precioso, sino en físico, en bóveda. Pues hace pocos meses, luego de decirles a los alemanes que habían demandado lo mismo, que quiero ver el oro de mi país, decirles que estaban locos, ya hicieron un pedido formal del Banco Central alemán a la Reserva Federal de Nueva York y al Banco de Inglaterra. Y después de darse las vueltas le dicen, espérenos unos 7 añitos para devolverles ese oro. Imagínense. Y claro, todo el mundo está con cara de póker, ¿no? Como que no pasara nada. Imagínense lo que sucediera si usted se va a su banco y le dice, espérese unos 7 añitos para devolverle sus depósitos. Bueno, ya nos pasó. Y aquí ya nos pasó. Ya nos pasó. Lo peor es que nos pasó. Y también, Carlos, ya nos pasó en el tema del oro. Acordémonos, y es una cosa poco estudiada en la literatura histórica en el Ecuador, en 1931 nos hicieron miau. El Banco de Inglaterra hizo miau a las reservas de oro físico que tenía el Ecuador allá, y solo nos devolvieron en 1949 en libras esterlinas devaluadas e inconvertibles. Como un punto de orden, Pablo, pero sin prejuicio que quieras opinar sobre lo que está diciendo Pedro, pero también el tema de los alimentos negociados en bolsa, el tema de las farmacéuticas. Todo, absolutamente todo, ¿no? Estos productos derivados, como se llaman estos papeles financieros, lo abarcan absolutamente todo, incluido el aire. El mercado del aire es uno de los mercados más importantes del mundo. El año pasado movió 147.000 millones de dólares. El mercado del aire es el mercado de los bonos de carbono. Y lo más grave es que nuestro país está metido en eso. No es que nosotros somos parte de afuera. Nosotros tenemos un programa que se llama Sociobosque y Sociopáramo, que son programas que respaldan la emisión de papeles derivados para el aire, para la venta de aire. Se llama carbono... el mercado de carbono, ¿no? Tenemos los programas Red Plus, etcétera, etcétera. ¿Y cuántos de esos millones tiene vendidos el Ecuador? Como aproximadamente, según datos de Goldman Sachs, tiene 14.7 millones, ¿no? De acuerdo a eso. Eso, emisión primaria. ¿Cuántos papeles derivados se habrán emitido sobre eso? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque lo que tú dices es real. El oro, ¿no? El oro no se vende una vez, o el petróleo no se vende una vez. El petróleo se vende 100 veces. Y ahí está la especulación, está en una economía que genera agregados de valor sin respaldo. Pero es más grave porque este momento el oro sube de precio y va a seguir subiendo, ya está en 1.500. Eso hace que los países estén presionados a crear oro. ¿Para qué? Para darle sustento a estos especuladores. Señores, me voy a ir a una primera pausa y regresamos con más del desarrollo de este análisis de los efectos de la crisis económica mundial en Latinoamérica. Venimos luego de la pausa. Cuando decimos vivir en un planeta globalizado, entendemos que la economía se encuentra también unida a ese proceso. En consecuencia, la debilidad de la economía mundial, causada principalmente por las dificultades que atraviesa Europa, Estados Unidos y China, influyen en el crecimiento de América Latina y el Caribe. Los efectos de una crisis financiera y económica evidentemente van a incidir en el desempeño de las economías en mayor o en menor medida, y eso se va a traducir a sí mismo en afectaciones a las tasas de crecimiento de las economías de América Latina. Pero esta crisis está traducida, según analistas económicos, en una decadencia moral, en donde la falta de ética está inmersa en las transacciones. Así, conceptos como cuidar el apetito financiero, cuidar la comunidad y los que están cerca se han dejado a un lado. Sin duda, indican, se debería replantear una dinámica económica que no se aleje de los valores humanos. Los procesos de la globalización traen como consecuencia, esta otra parte de lo moral, trae como consecuencia también la globalización de la delincuencia y de elementos morales que nos llevan de una u otra manera a que se tenga que enfrentar por parte de todo el mundo estas acciones o estas formas de hacer comercio que en muchos casos son ilegales. Sociedad, economía y Estado están estrechamente unidos. De ahí la idea que las políticas deben generar una nueva arquitectura financiera que controle mejor los mercados. Esto, dicen, podría evitar que nuevos malestares globales como la crisis financiera se repita en el futuro. ¿Cuál es la alternativa? Que de hecho ya es una propuesta consolidada en América Latina y que se denomina la nueva arquitectura financiera regional, que precisamente son las acciones que se vienen llevando
trabajando desde hace algunos años para redefinir esos elementos dentro de este sistema financiero y monetario internacional. En 2001, la Reserva Federal de Estados Unidos baja las tasas de interés para que las empresas puedan acceder a mayores créditos. Sin embargo, esto fue aprovechado también por personas naturales para adquirir una vivienda. Inversionistas empiezan a comprar paquetes de hipotecas a las entidades bancarias, mismas que eran vendidas en el mercado secundario. Muchas familias se endeudaron demasiado hasta que no pudieron cubrir sus deudas. La grave crisis produjo que los indicadores bursátiles cayeran. Miles de familias se quedaron prácticamente en la calle, sin empleo, ahorros y sin casa. Estamos viendo los altos niveles de desempleo europeo en España, en Italia, los altos niveles de endeudamiento que se tiene en todos los países europeos, en algunos casos por encima del 100% de su Producto Interno Bruto. Europa, por el contrario, es afectada básicamente por las bajas en las tasas de interés que siguieron a la creación del euro, que generó expansión en el gasto interno y subió de tono cuando Estados Unidos entró en crisis. Ahí, por ejemplo, la crisis en Grecia se da por el sobreendeudamiento para financiar los Juegos Olímpicos de 2004, factor que obligó a reducir el gasto público y generar menos ingresos fiscales. Este país ocultó su verdadero estado financiero hasta 2009, cuando el presidente socialista Yorgos Papandreou mostró el verdadero estado fiscal de este estado. En España las cosas se dieron un poco diferente, pues las personas, tras endeudarse en propiedades gracias a créditos entregados por los bancos durante años, no pudieron pagar más. A su vez, la crisis norteamericana afectó también al país ibérico. Los inversionistas dejaron de comprar deuda y los bancos no prestaban dinero. Los migrantes han sido duramente golpeados por esta crisis. Esta situación de crisis, particularmente en España, que será una situación de largo plazo si es que se sigue manejando el problema español desde la perspectiva ortodoxa, sin darles a los españoles un respiro en términos de liquidez en euros. Nuestros migrantes que están trabajando o que estaban trabajando, porque muchos de ellos ahora están en el desempleo precisamente por la crisis, van a enviar menos remesas. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, debido a un enfriamiento de la demanda externa y una tendencia decreciente de los precios de la mayoría de los principales bienes básicos de exportación, el comercio exterior se ha convertido en el principal canal de transmisión de la crisis internacional a la economía de la región. Sin embargo, el consumo privado ha sido el principal impulsor de la expansión regional. Hemos visto cómo países latinoamericanos han logrado crecer por encima del 5%, el 7%, el 8% en el caso nuestro. Y además de eso, esto ha traído como consecuencia que países con recursos naturales fuertes, como es el caso nuestro, que es el petróleo, hemos tenido ritmos de crecimiento realmente envidiables. En todo esto, Ecuador estuvo muy poco afectado por la crisis, entre otras cosas por el modelo económico y político que lleva adelante. Así, en lo internacional, la integración económica con los países de la región y la activación de nuevas líneas comerciales con países no tradicionales como Irán, China y Rusia ayudaron a fortalecer la economía. Y en lo nacional, decretos presidenciales implantando subsidios a las exportaciones y creando impuestos a las importaciones mantuvieron la estabilidad. Además, la economía popular y solidaria también fue predominante, siendo entregados créditos para los agricultores como para personas que querían emprender un negocio. Pulso Político, Javier Rosero. Gracias, Javier Rosero. Comienzo con Pablo. Pablo, ¿cómo neutralizar esto? A través de una nueva arquitectura financiera, dicen los analistas, se ha hablado mucho de una nueva arquitectura financiera, pero el tema es que esta nueva arquitectura financiera tendría que ser a nivel mundial, no solo regional. Efectivamente, pienso que uno de los mecanismos es primero fortalecer la arquitectura financiera. Me gusta mucho el proceso del Banco del Sur, por ejemplo, fortalecer también los procesos de UNASUR, pero tratar de presionar a nivel internacional por mayor regulación. Hay una iniciativa que se llama TAC, que es la búsqueda por una tributación a las transacciones financieras especulativas. Habría que hacer el lobby suficiente. Creo que desde América Latina tenemos gobiernos que podrían llevar adelante esta estrategia de lobby para que a nivel internacional finalmente se ponga un impuesto, un límite, una regulación. Necesitamos algo parecido a un Banco Central Mundial también. Un banco que permita controlar estos flujos especulativos que están totalmente desbocados. Pero ¿cómo mantener el equilibrio entre los poderosos de la política y los que de una u otra forma estamos bien, pero no tenemos acceso a tanto poder político en el mundo? Creo que necesitamos presión política, ¿no? No hay otra forma. Y en ese sentido, América Latina y América del Sur han recuperado mucho espacio político. Es decir, hace unos 20 años no teníamos ninguna opción, ninguna voz, ninguna presencia en el concierto mundial. Creo que ahora eso ha cambiado. Ahora la voz de América Latina y América del Sur se escucha en el concierto mundial. Nos falta ser, por ejemplo, más críticos con el Fondo Monetario.
Yo no sé por qué el Ecuador sigue siendo parte del Fondo Monetario, por ejemplo. Nos falta ser más críticos con el Banco Mundial. No sé por qué todavía seguimos siendo parte del Banco Mundial. Si queremos una nueva arquitectura, necesitamos romper con la vieja arquitectura. Necesitamos decirle al Fondo Monetario, señores, muchas gracias, hasta aquí nomás, salimos del convenio constitutivo porque vamos a crear nueva arquitectura que responda a los intereses y desde esas iniciativas plantear, por ejemplo, este tipo de una tasación a estos flujos especulativos, ¿no? Pablo plantea algunos temas, un banco central a nivel mundial. Yo creo que eso es peligroso por lo que acababas de decir hace un momentito. Justo lo que hemos tenido ahorita es una estructura de poder, una estructura de gobernanza que hace que este tipo de instancias mundiales que en teoría podrían ser decisivas para tener otro tipo de horizonte, terminan siendo capturados por los mismos poderes especulativos que han causado la crisis, ¿no? Es el caso del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Que son los que manejan las cuerdas políticas en los países como Estados Unidos. Por eso es que la propuesta que levantamos de la nueva arquitectura financiera, que a diferencia de lo que decía el texto de la CEPAL, ha sido una propuesta que rompe con la versión original que venía del norte, que era una propuesta monetarista de extrema derecha, plantea desde el año 2000 prácticamente acá en el Ecuador un capítulo nacional que incluye el Sistema Nacional de Microfinanzas, la necesidad de crear circuitos locales de pagos, la necesidad de recuperar a la banca pública en una perspectiva de desarrollo con lineamientos estratégicos, una perspectiva de nueva arquitectura financiera regional con el Banco del Sur, con el Sucre, con el Fondo del Sur, la alternativa regional al Fondo Monetario Internacional, pero también una perspectiva global, que es la que planteamos, la que llevamos a Naciones Unidas con la iniciativa del G192 en el año 2008 y que tuvimos, ¿no es cierto?, con la Comisión Stiglitz una serie de planteamientos que todavía están por cumplirse y que inclusive tuvimos la oportunidad de renovar y de avanzar mucho más en la discusión mundial en el año 2011 en el Grupo de París que fue convocado por el G20, justamente planteando la necesidad de establecer mecanismos bloques regionales que permitan que se fortalezcan los procesos de integración bloques regionales, que se recupere la congruencia entre la producción y las finanzas desde la necesidad de los pueblos a nivel local, se generen mecanismos de gobernanza que impidan la reproducción de la concentración del poder oligárquico que se ha dado en las instituciones de Bretton Woods y que nos dé la perspectiva de replantearnos el desarrollo con una opción que no solamente se fundamente en la lógica de la ganancia, de la acumulación por la acumulación, sino que dé espacio para otro tipo de dinámicas sociales, de lógicas sociales. Por eso yo no soy tan optimista como Pablo en el papel de los lobbies. Yo soy mucho más partidario de la movilización social, de la discusión amplia, de la construcción de ciudadanía, no solamente a nivel de lo que estamos haciendo aquí localmente, sino en una perspectiva internacional. Y es muy interesante ver que las propuestas que se hicieron en Naciones Unidas, que incluso el presidente Correa las llevó al seno de las Naciones Unidas en su discurso de junio del 2009, ahora se están cumpliendo a pesar de que en ese momento nos decían que éramos extremistas, que éramos locos, incluyendo el tema del impuesto Tobin, que en realidad no es un impuesto a las transacciones financieras, sino que es un impuesto a las ventas especulativas, porque se requiere determinar específicamente el cambio de propiedad en ese tipo de transacciones. El tema de la separación, solamente completo con estas cosas, el tema de la separación entre lo que es la finanza ligada a la producción para preservar el pleno empleo, para proteger las actividades que realmente tienen que ver con la economía real y evitar que la contaminación especulativa termine envolviendo en una vorágine a todas las regiones del planeta, el plantearnos una serie de elementos que permitan priorizar la solución de la crisis ecológica, la solución de la extrema pobreza, la solución de la hambruna, incluyendo, por ejemplo, la emisión tanto de derechos especiales de giro a nivel mundial, como lo logramos en el año 2009, después de que decían que estábamos locos y planteábamos una cosa así, como con los mecanismos locales de pagos, como los que se viene planteando en el Banco Central del Ecuador, por ejemplo, desde el año 2000, y que se concretó a nivel del Sucre, en la perspectiva regional, en un horizonte que nos permite no solamente trabajar el tema de los actuales flujos de comercio, sino la incorporación de nuevos actores que hasta ahora han estado vedados al comercio regional. Como punto específico, Pedro, ¿tú estarías de acuerdo con Pablo en el tema de la propuesta de Pablo de este impuesto a las transacciones? Sin duda, nosotros hemos estado militando por eso, inclusive tanto en América Latina como en Europa hemos estado trabajando conjuntamente con los sindicatos. Hasta el presidente de derechas francés Sarkozy, el expresidente, alguna vez planteó este impuesto a... Ahora hay 11 países europeos. Esto es importantísimo, porque lo que Pablo plantea, porque ahora ya hay 11 países en Europa
que están planteando, ya aprobando inclusive unilateralmente el impuesto de estas transacciones. Con el 1% de ese impuesto puede solucionar los problemas del hambre en el mundo. Con el 1%. Con el 1% de ese con mucho menos de eso. Miren, el volumen los problemas del hambre en el mundo. Y con menos de eso solucionas el acceso a servicios básicos, ¿no? En todo el África. Pero imagínense la falta de solidaridad que ha existido en el mundo. Ahora, aquí hay un punto importante, y voy a apuntar el tema de la propiedad privada porque después se lo quiero preguntar a Pedro, pero aquí hay una discrepancia entre ustedes dos en términos de, Pedro dice, yo prefiero la movilidad social, tú dices, prefiero, hay que establecer mecanismos de lobby, etcétera, etcétera. Pero permíteme también citar a Pepe Mujica. Pepe Mujica cuando fue a Brasil mencionó todo este tema de esta gran economía. Alguien dijo, no recuerdo quién dijo, la economía mundial es el mejor reflejo del crimen organizado. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, Pepe Mujica en esa reunión de Brasil mencionó que lo que se ha hecho es crear una sociedad de grandes consumidores y nos han quitado incluso la capacidad de reaccionar. Entonces, desde ahí es importante que la sociedad reaccione frente a estos abusos de los grandes capitales concentrados que están en pocas manos a efectos de lograr realmente una fractura y generar un cambio, Pablo. ¿Por qué no criminalizar los derivados? Sería una estrategia interesante, ¿no? Por ejemplo, que nuestro país criminalice los derivados. Es que aquí no, es decir, si tú trazas... A ver qué voy. Uno por uno. A ver qué voy. Tú te endeudas en tu casa y el banco te emite una hipoteca por tu casa. ¿Correcto? Ya. Pero el banco, ¿qué hace con esa hipoteca en Estados Unidos, no? El banco las empaqueta y las vuelve a vender a un tercero. Y el tercero las vuelve a empaquetar y las utiliza de respaldo para cualquier cosa, ¿no? Ese proceso podríamos prohibirlo, por ejemplo, con UNASUR, con el Banco del Sur. Es decir, criminalizar los derivados de la nueva arquitectura. Y ponerlo y decirle al GAFI, señores, ustedes que tanto nos investigan con el lavado de activos, hagamos lo siguiente. Porque esto se presta para lavado de activos, eso es evidente. Todo lo que es especulación de derivados puede ser susceptible de ser tipificado como un delito penal de desviación, de especulación, etcétera, etcétera. Hecha esa propuesta, ¿por qué no hacemos eso? Realmente los mercados financieros ecuatorianos no tienen ese tipo de productos, no es aquí lo que hablé de UNASUR. Inclusive a nivel latinoamericano es lo que llaman, desde el norte dicen que son mercados subdesarrollados, a Dios gracias que son subdesarrollados. Pero lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, es avanzar en estos foros internacionales. Insisto, este tipo de propuestas están contenidos en el reporte Stiglitz, en el informe del Grupo de París, precisamente desde la discusión que llevamos desde aquí, desde América Latina, empezando por provisiones muy específicas. Mira, todo lo que tiene que ver con derivados ligados a la energía o a los alimentos deberían prohibirse inmediatamente. Porque eso está el eje, eso podemos hacerlo a nivel de Naciones Unidas y podemos llevarlo a nivel de Naciones Unidas. Es imposible. Pero el tema pasa por los votos. Claro, Naciones Unidas pasa. A ver, exactamente ese tipo de reacciones tuvimos cuando lanzamos la propuesta en el año 2007-2008. ¿Por qué no hacerlo desde nuestros países y ahora tenemos ciertos resultados concretos? Estoy hablando de que en el caso de Europa iniciamos desde la propuesta de la nueva arquitectura financiera en las negociaciones que teníamos con la Comisión Europea, la necesidad de llevar adelante lo que se había planteado a nivel de la Comisión Stiglitz, en la que participamos directamente, y ahora son 11 países, ya no son solamente los grupos de ATAX, ya no son solamente los grupos sindicales con los que se trabajaba originalmente, sino que tenemos 11 países, incluyendo los 4 más grandes, Francia, Alemania, España e Italia, que están proponiendo que van a empezar a partir de 2014 a aplicar el impuesto a las ventas especulativas unilateralmente, porque al principio la forma de evitar que se lo haga a nivel mundial era nosotros ponemos en funcionamiento si es que primero lo hacen ustedes. Ahora por primera vez empiezan los elementos que habían estado definidos en esa propuesta de la nueva arquitectura financiera, empiezan a asumírselo unilateralmente y llega tal el nivel de la crisis por hacerlo efectivo, por hacer viable las cosas. Punto de orden de Pablo. Hago otra propuesta. Bueno, la primera, lo que te decía, la criminalización, podemos empezar aquí. Otra propuesta, suspendamos los programas de explotación minera de oro, porque esos programas están vinculados a la especulación financiera. Es decir, los especuladores han vendido tantas veces el oro que no tienen capacidad en este momento de devolver el oro porque lo han vendido varias veces. ¿Cómo cierra la explotación minera cuando tienes una brecha social tremendamente alta y necesitas los recursos naturales? La Constitución te prohíbe utilizar esos recursos en salud y educación.
No, pero a ver, el problema es hay que ver porque salud y educación se financian según la Constitución con gasto, podemos hacer se financian el ingreso permanente. Entonces, ¿por qué no suspendemos el extractivismo? Ok, vamos donde Pedro. Tercera opción, ¿por qué no suspendemos programas, termino las opciones, ¿por qué no suspendemos programas como Socio Bosque y Socio Páramo? Que son mecanismos que están permitiendo la venta de carbono, incluidos los programas Red Plus. Por efectos de tiempo, Pablo, esas son tus propuestas, vamos donde Pedro. Claro. Mira, en la propuesta que estamos armando de la nueva arquitectura financiera regional, y esto ya está firmado por 7 presidentes acá, se incluye la alternativa regional al Fondo Monetario Internacional que define una serie de componentes que pasan, por ejemplo, por rearmar el sistema global de reservas, específicamente desde acá, desde América Latina. Con el oro en bóvedas, el oro físico, que es el que hacíamos referencia hace un momento, pero también con el oro bajo tierra. Con el crudo bajo tierra, sin sacarlo, como en la propuesta Sarayaku y en la propuesta Yasuní. Con el cobre bajo tierra, con el litio bajo tierra, certificándolos directamente y que aparezcan como colaterales de una reserva de un fondo común que permita generar un circuito de liquidez interno y que eso es inmediato. Eso es neoliberalismo, eso es neoliberalismo plus. En absoluto, no, eso es no saber de lo que se está hablando en términos de... Por supuesto que soy experto en eso, Pablo, te comento. Mira, esto de aquí es absolutamente factible de hacerlo, es una propuesta que, por ejemplo, lo estaba desarrollando, el que lo empieza a trabajar lo hace en su primer diseño Keynes, en una propuesta de armar con fondos forestales un sistema monetario, un sistema de reservas internacionales. Lo que se puede hacer ahora, y lo podemos hacer desde acá sin necesidad de entorpecer los recursos para el desarrollo de nuestros pueblos, es proteger, tener una red de seguridad financiera en América Latina que rompa con esa lógica que es absolutamente desesperada de tener que extraer recursos para tener dólares y tenerlos guardados por miedo a que haya un ataque desestabilizador, y más bien crear un mecanismo de defensa continental, de defensa también en el plano financiero y macroeconómico, que evite que haya una explotación irracional de los recursos y que permita que podamos diseñar con tranquilidad una perspectiva de desarrollo estratégico. Ahora, Pablo, y sin perjuicio que puedas opinar de todo lo que estamos conversando, lo cierto es que en esta crisis quien ha puesto en riesgo la propiedad privada es el propio capitalismo. Por supuesto, y eso se ve en el caso de la crisis de las subprime en el año 2007, se ve en el caso de la crisis europea, se vio en el caso de las políticas de ajuste que vivió América Latina, ¿no? O sea, eso es absolutamente real. Estamos viviendo una vorágine de especulación donde nadie, absolutamente nadie, está libre. Pero esa vorágine de especulación necesita un cable a tierra, pues. Se especula sobre un barril de petróleo o sobre una barra de oro N cantidad de veces. Por eso se necesita más oro. Lo que ese capitalismo necesita ahora es ampliar su capacidad de especulación. Y lo que plantean la titularización de recursos naturales es justamente darle una base, darle una posibilidad para incrementar aún más esa especulación. Pero eso es un pulpo con muchos tentáculos. Pero por supuesto, por eso tenemos que tomar acciones contundentes en ese sentido. Si vamos a entrar en una etapa extractivista, o sea, una cosa es decirle al pueblo, vamos a extraer, oro para solucionar problemas sociales, pero eso no es la verdadera esencia del fenómeno. Pues vamos a explotar oro para darles a los inversionistas extranjeros que especulan con la humanidad un motivo más de especulación, una base real de su movimiento especulativo, un sustento físico para ese movimiento especulativo. Igual en el caso de estos programas Red Plus, etcétera, ¿no? Entonces, como país podemos tomar decisiones, decir, bien, con responsabilidad, con nuestros pueblos, por la responsabilidad, con la naturaleza, por suma causa y demás, decidimos no llevar adelante el extractivismo, decidimos financiar lo que tenemos con lo que somos, con lo que tenemos, y llegamos con una propuesta a UNASUR, al ALBE, etcétera, de criminalizar estos flujos especulativos, de proteger sobre todo los derechos de propiedad de los pueblos. Pero ¿qué tiempo nos vamos a tardar en cerrar las brechas sociales ahora? Y ya que estamos hablando de eso, permítanme entonces hablar de los indicadores de desarrollo humano. ¿Cómo está entonces Latinoamérica? Porque al fin de cuentas lo único que nos debería interesar es sacar a los ciudadanos de la pobreza e incluirlos en un mundo que esté orientado hacia el desarrollo, Pedro. Justamente para poder avanzar en ese proceso, y que se lo ha hecho de una manera muy significativa en la última década, se necesita crear mecanismos que sean viables en el aquí y ahora, y en el que desde esta pequeña geografía que es el Ecuador pueda tener una incidencia real, efectiva. Cuando uno se plantea situaciones unilaterales en las que nos estamos pegando un tiro en el pie,
En realidad lo que se están es creando las condiciones para que sea la derecha la que termine aprovechando ese tipo de situaciones. En teoría económica es una especie de dilema del prisionero en el tiempo. Nosotros podría ser que dejemos de explotar, por ejemplo, el petróleo hoy día, con lo cual el gobierno no tendría recursos para enfrentar los problemas sociales, vendría la derecha que ganaría las próximas elecciones y explotaría y sobreexplotaría no solamente el petróleo, sino todos los recursos. Y si eso pasa en toda América Latina con los gobiernos progresistas, lo que estamos es garantizando que inmediatamente vuelva la ola hagámoslo nosotros antes de que hagamos nosotros. No, lo que estamos necesitando es justamente crear condiciones que permitan a través del Banco del Sur, del Sucre, del nuevo sistema regional de reservas con un fondo del sur, crear las opciones que permitan que la gente pueda disminuir la presión tremenda que existe por la restricción externa, por tanto disminuir la presión interna por la necesidad de extraer los recursos primarios, no solamente mineros, sino también agrícolas, y definir un manejo más racional de las divisas en torno a la programación de largo plazo a las necesidades estratégicas de nuestros países. Si lo hacemos en un diseño local, como Ecuador nomás, ya por sí sería una ventaja enorme. Si lo hacemos en un diseño continental, pensando en la patria grande, la posibilidad de tener resultados inmediatos es tan evidente como lo que ya se ha mostrado en términos de resultados concretos. En el Banco del Sur se ha planteado, mira, un nuevo concepto de soberanía supranacional, que incluye el tema de la soberanía alimentaria, la soberanía en el cuidado de la salud, la soberanía energética, la soberanía en la producción de conocimientos, en los recursos naturales, en el diseño de la infraestructura, y un nuevo tipo de forma financiera, de mecanismo financiero, que no solamente funcione con la noción de, entre comillas, de eficiencia que tiene la dictadura del capital financiero transnacional, sino que permita que la pequeña, la mediana empresa, la comunidad indígena, la cooperativa, la empresa recuperada y otras formas de autoempleo puedan desplegarse en el mercado. Pero Pedro, han pasado 14 años desde que se comenzó a hablar de esta nueva arquitectura financiera. No es así. Aquí en el Ecuador se empezó a hablar desde el año 2000 del nuevo concepto de nueva arquitectura financiera, que era un concepto mucho más todavía, entonces. Claro. No, en el Ecuador, aquí internamente. Pero en América Latina, quien realmente abre las puertas para que empiece las discusiones, las negociaciones internacionales es el presidente Chávez en el año 2000. Y cuando el Ecuador entra con su propuesta en mayo del 2007, en una reunión que la preside Correa aquí en Quito con los ministros de Economía, es que se habla ya no solamente del Banco del Sur, sino del Banco del Sur, de la moneda común y del Fondo del Sur. Ahora, pero ha pasado solamente desde el 2007. Ok, pero ha pasado tiempo y todavía estamos a nivel de debates, conversaciones, pero no estamos. No, ya hay realizaciones. El Sucre está funcionando. A pesar de todos los ataques que existen permanentemente, inclusive de algunos de los analistas que pasaron hace un momento en el segmento diciendo que el Sucre había sido diseñado en contra de los intereses nacionales. El Sucre se convierte en un elemento importantísimo para disminuir la restricción externa. ¿Por qué no se toman otro tipo de señales que podrían ser fuertes y que darían cuenta salirse del Fondo Monetario? El Ecuador, no sé, y otros países se salen del Fondo Monetario y del Banco Mundial, justamente porque necesitamos una nueva arquitectura, porque necesitamos responder a nuevos intereses, porque el Fondo Monetario destruyó a nuestra economía durante los 80 y los 90 y ahora está destruyendo la economía europea. Entonces, ¿por qué seguimos en el Fondo Monetario? ¿Por qué seguimos en el Banco Mundial? O sea, ¿por qué formamos todavía parte de estas instituciones? ¿Y por qué en vez de salirnos, por qué no nos apoderamos del Fondo Monetario es Internacional imposible y del Banco Mundial? Claro, es el mismo problema del Banco Central Mundial, pero es exactamente la misma lógica del Banco Central Mundial. Mira, yo lo que creo es que hay una cantidad de posibilidades enormes que funciona. Permitamos que termine Pablo para ir donde tiene. Mira, hay una institución que se llama Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Pagos Internacionales es el banco central de los bancos centrales del mundo, se quiere. Y ya existe esa arquitectura. Si hablamos ahora de productos derivados, si hablamos de estos circuitos financieros, es porque tenemos las estadísticas del Banco de Pagos Internacionales. Si nosotros podemos utilizar, qué sé yo, a través de estos 11 países que reconocen la tasa Tobin, por ejemplo, que el Banco de Pagos Internacionales sea la institución en virtud de la cual podamos cobrar ese impuesto,
podríamos de una u otra manera parar, podríamos hacer un dique a este flujo de capitales financieros especulativos que está destruyendo la economía mundial. Es decir, ya existe eso. Okay. ¿Qué tenemos que darle? Más fuerza política. ¿De dónde tiene que salir esa fuerza política? Del sur. Me deja perplejo la paradoja de Pablo con una propuesta, con un discurso tan radical y abogando a favor del Banco de Pagos Internacionales, que es un banco privado. Es un banco privado de bancos centrales que también son privados o que son capturados por los grandes intereses especulativos que son los que han llevado al mundo a la crisis. Yo creo que no. Yo creo que la propuesta tiene que darse desde un nuevo tipo de diseño mundial en el que sean las regiones con los problemas de representatividad que tengan, pero también con las necesidades y la obligación, la capacidad de rendir, de poder exigir cuentas, ¿no es cierto?, de parte de la movilización social a esos sectores y a esas instancias, las que poco a poco vayan articulando un mecanismo de reconstrucción del orden mundial desde las necesidades y desde las perspectivas de los pueblos, en un horizonte de desarrollo que, insisto, tiene que tener como clave la superación de que el monopolio de la eficiencia, el monopolio de la única lógica que puede ser viable es la lógica de la ganancia. Señores, vamos a otra pausa y regresamos con más de Pulso Político. Estamos de vuelta, amigos televidentes, en Pulso Político, y llegamos al último bloque ya para sacar las conclusiones sobre los efectos de la crisis económica mundial en Latinoamérica y el Caribe. Comienzo con Pablo. Tus conclusiones, Pablo. La crisis nos está afectando a los ecuatorianos. Los ecuatorianos somos muy vulnerables ante la crisis porque no tenemos moneda propia que nos permita defendernos de esa crisis. Los ecuatorianos que pierden sus empleos en Madrid, que pierden sus empleos en Estados Unidos y dejan de enviar remesas, nos dan cuenta de que la crisis nos puede afectar. ¿Qué haríamos nosotros aquí si por determinadas circunstancias las remesas caen? ¿Qué haríamos más grave si el precio del petróleo cae? ¿Cómo sostendríamos este proyecto político, qué sé yo, de gasto social, etcétera? Entonces, para los ecuatorianos, la crisis realmente es un tema fundamental, un tema que tiene que tratarse. Con respecto a la especulación financiera, es real, la especulación financiera existe, la especulación financiera en este momento está fracturando la economía mundial. Mira lo paradójico que es este momento el mundo. Yo les hago siempre esta pregunta a mis estudiantes, les pregunto, ¿qué produce la empresa Nike? Te pregunto a ti, ¿qué produce Nike? Elementos deportivos. Bueno, la respuesta es Nike o Adidas no producen absolutamente nada. Nada. No vas a encontrar en la planta de Nike o de Adidas un solo trabajador textil. Nike, Adidas producen marcas. ¿No? ¿Por qué? Porque han delocalizado su producción básicamente a China, a sudeste asiático, y este momento para una empresa norteamericana es mucho más rentable dejar de producir que producir. El caso de Apple, por ejemplo. Apple no produce una sola computadora en Estados Unidos. A eso voy, al hecho de los cambios y cómo influyen en nuestra sociedad. Gracias, Pablo. Tus conclusiones, Pedro Páez. Yo creo que la ventana de oportunidad que ha tenido América Latina puede cerrarse en cualquier momento. El grueso de la dinámica interna de nuestros países sigue dependiendo del exterior, y de un exterior que ha basado su dinámica de crecimiento en el sobreendeudamiento, en un proceso de hipertrofia parasitaria del aparato especulativo que no tiene salida. Necesitamos regresar a ver a nuestras propias fuerzas, necesitamos parar la agenda de la oligarquía y del imperio en torno a convertir a este continente en otro escenario de conflictos, inclusive armados, de desestabilización, de especulación, y necesitamos poner en primer lugar lo primero: la alimentación, la salud, la energía, el conocimiento, nuestros recursos naturales, el diseño de una infraestructura que nos haga crecer como pueblos, que nos haga conocernos a nosotros mismos, que nos haga profundizar y hermandar nuestras relaciones. Yo creo que todo eso lo tenemos a nuestro alcance, se ha avanzado muchísimo en el continente hasta ahora, es necesario tener una perspectiva de más largo plazo que ponga la unidad de nuestros pueblos en el corazón de lo que va a ser el futuro inmediato, y con mucha sensatez avanzar en pasos firmes para un futuro que sea incluyente para todos y que sea sostenible. Entonces no a los transgénicos, Pedro. Sí, no a los transgénicos. Así es. Fírmenme, por favor. Gracias, Pedro Páez. Gracias, Pablo Dávalos. Y por cierto, no se puede pensar que estos altos precios que existen hoy serán de larga data, serán eternos. Eso nos lleva entonces a la conclusión de que tenemos que acelerar la integración y que tenemos que consolidar esta integración a efectos de poder neutralizar el abuso de gente que quiere concentrar más capital en desmedro de gente
que no ha tenido la oportunidad ni se le ha generado acceso de oportunidades para su desarrollo. Pero ahí quiero coincidir con Pepe Mujica. Tenemos que generar movilidad social para generar o para producir esa fractura y que los pueblos reaccionen. En todo caso, las conclusiones siempre serán de ustedes, amigos televidentes. Esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero el próximo domingo. Esto es Pulso Político, bienvenidos en este domingo 17 de marzo, soy Carlos Rabascal y el día de hoy vamos a analizar los efectos de la crisis económica mundial en Latinoamérica. Por cierto, yo le añadiría también crisis moral y ética. Para tratar sobre esta crisis económica mundial, originada por una economía rentista, originada por una economía especulativa, dejando la producción, concentrándose en el capital y dejando al ser humano a un lado, se ha originado pues lo que vivió Estados Unidos hace poco, lo que está viviendo Europa, y en contraste tenemos una Latinoamérica que hasta papa tiene. Una Latinoamérica que está en todos los aspectos de moda en este momento. Una Latinoamérica que tiene indicadores macroeconómicos que para Europa y para Estados Unidos, para los países desarrollados, son hoy día indicadores de ejemplo e indicadores que no son solo cifras, sino que también de pronto pueden representar grandes oportunidades para grandes inversionistas que quieran no constituirse en inversionistas golondrinas, sino que quieran realmente aportar al desarrollo latinoamericano. En términos de inversión de riesgo, sí, pero en términos de inversión orientada a la producción, a la generación de empleo, a una inversión que sea sostenida en el tiempo. Tráfico este momento presionando por control territorial, tienes a Zetas, tienes a grupos paramilitares controlando los flujos de migrantes a Estados Unidos, tienes en Guatemala las maras, tienes en Colombia una guerra civil, tienes en Perú una conflictividad social asociada, por ejemplo, a la minería, en Argentina, en Chile tienes conflictos fortísimos, tienes los jóvenes, por ejemplo, que están reclamando por una educación pública y gratuita conforme lo establecen los derechos humanos a nivel mundial. Entonces, no es que América Latina exhiba indicadores macroeconómicos y estemos a salvo en absoluto. Y en el caso ecuatoriano es más grave todavía. En el caso ecuatoriano es más grave porque la crisis nos afecta directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque mientras nuestros compatriotas dejan de tener trabajo en Estados Unidos o en España o en Italia, dejan de enviar remesas y nosotros sin remesas no podemos sostener la dolarización de la economía. Es decir, tú puedes ver una interconexión global y una complejidad. La crisis, y en eso coincido con Pedro, va mucho más allá de la economía y nos toca directamente. Es una crisis civilizatoria. ¿Por qué hay presión por las minas? ¿Por qué queremos producir oro? No se produce oro para satisfacer las necesidades de la humanidad, se produce oro para darle un valor a ese capital financiero. Y los países latinoamericanos están haciendo eso. Están entregando enormes extensiones territoriales para producir oro a nombre de, qué sé yo, el crecimiento económico. Ese oro provoca enormes daños ambientales, enorme conflictividad social, pero ese oro finalmente va a ser depositado en las bóvedas de un banco para que sirva como respaldo a esa especulación. Nosotros los ecuatorianos, los latinoamericanos, somos partes del juego de esta economía mundial. No estamos fuera. ¿Es un sistema entonces, Pedro? Claro, claro, esta es una crisis. Instancia no al capital financiero tradicional, sino a un nuevo tipo de capital financiero, a una lógica especulativa que ahora sofoca a la actividad productiva, que ha sido, digamos, la carta de triunfo del capital, de la modernidad capitalista durante los últimos 5 siglos, y ha roto con esa lógica de introducción de la ciencia y la tecnología en el proceso productivo para más bien convertirse en una dinámica básicamente rentista. El problema es que la cúspide del poder mundial ahora depende en su reproducción ampliada de esa lógica rentista y ya no en la inversión productiva propiamente dicha, porque estamos hablando de una crisis estructural de sobreproducción.
Y el eje fundamental o el expediente más fácil y más rentable para todos estos sectores está ligado a más especulación, a más desestabilización y a la guerra. Ahora, gracias, Pedro, por esta primera intervención tuya. Vamos donde Pablo, no estoy hablando con los apóstoles, pero sí estoy hablando con grandes académicos del Ecuador. A ver, lo que dice Pedro es tremendamente interesante, pero esta nueva lógica de economía rentista, Pablo, hace que se cometan abusos y que utilicen al mercado como medio para cometer esos abusos. Por supuesto, pero yo no comparto mucho lo que tú decías, Carlos, de que en América Latina estamos también. No comparto mucho eso porque tú decías al inicio que la crisis va mucho más allá de la economía y hablabas de la crisis moral. Evidentemente. Y si tú revisas América Latina vas a encontrar un continente con una conflictividad realmente fuerte. Tú tienes, por ejemplo, en México una virtual guerra civil en este momento, ¿no? Donde tienes el narcotráfico. Término, las instituciones y prácticas de la denominada nueva arquitectura financiera internacional, compuesta por un sistema global de grandes bancos de inversiones, fondos de cobertura y vehículos especiales de inversión, están inadecuadamente reguladas o carecen de cualquier tipo de regulación. En segundo lugar, la crisis se ha desatado en momentos en que se registran fuertes desequilibrios mundiales entre el trabajo y la circulación de capitales, el déficit comercial de los Estados Unidos y el predominio del capital financiero sobre el capital productivo, entre otros. Así, la burbuja del mercado de crédito hipotecario de alto riesgo y la consiguiente deflación de la deuda, junto con el largo periodo de abundante liquidez y bajas tasas de interés antes de la crisis, llevaron a los inversionistas a buscar mayor rentabilidad y a subestimar los riesgos. El alto nivel de endeudamiento del sector privado, sobre todo de los hogares norteamericanos, es más bien un síntoma que refleja los factores estructurales de la crisis, tanto financieros como no financieros, que constituyen la esencia de las economías contemporáneas. Con esa introducción abro entonces el análisis. Pedro Páez. Yo creo que tienes mucha razón cuando dices esta no es solo una crisis financiera, ¿no? Los aspectos morales están ahí presentes, pero es una crisis de civilización. Sonaría demasiado alarmista la cosa, pero estamos hablando de la confluencia de procesos de larga duración, de distinta naturaleza, que en este momento se refuerzan unos a otros. El tema de la crisis energética, de la crisis ecológica, de la crisis demográfica, ligados a una dinámica interna del capital que, como mencionabas en el párrafo que leías hace un momento, ha puesto en primera... Analizar entonces los efectos de la crisis económica mundial en Latinoamérica, veamos a quienes hemos invitado. Pedro Páez, PhD en Economía, vicepresidente de la Función de Transparencia y Control Social del Ecuador, superintendente de Control del Poder de Mercado. Pablo Dávalos, economista con estudios de posgrado en la Universidad de Lovaina, coordinador de grupos de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, ex viceministro de Economía y Finanzas. Pedro, Pablo, muchas gracias por estar aquí. A propósito de la designación del Papa, no vayan a creer que es broma, Pedro y Pablo. No te confundas, Pablo es el misógino, ¿no? Acuérdate. Sí. Pedro es el que se equivoca. Sí, bueno. Gracias por haber aceptado esta invitación y para hablar sobre un tema que a lo mejor algunos creen que ya pasó de moda, pero yo no creo que ha pasado de moda porque siempre una crisis económica mundial y sobre todo en países muy adelantados, muy desarrollados económicamente, porque para mí el desarrollo va más allá de la economía, tiene efectos o podría tener efectos en Latinoamérica. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Quiero compartir con ustedes una introducción a un trabajo que ha hecho la CEPAL, que se llama La actual crisis financiera internacional y sus efectos en América Latina y el Caribe. Permítanme leer esto, espero no cansarlos, pero es importante para que nos sirva como introducción al tema. Los factores determinantes de la actual crisis económica y financiera internacional son de naturaleza estructural. En primer